Ya está grabando. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica. Y vamos a exponer acerca del sistema de partículas 2. Los integrantes que conforman el grupo son Acosta Cacique Luis Fernando Jr., Díaz Gutiérrez Daniel Antonio, Santa Cruz Maita Alex Daniel y Sánchez Serán Walter Edgar, quien soy yo. Los docentes a cargo son Broca Pobes Manuel Enrique y Lozano Pérez Jean Paul. Siguiente. Introducción. El presente proyecto complementará el capítulo del sistema de partículas, agregando problemas del tema de colisiones y se estudiará a detalle el centro de masa y su movimiento. Además, se expondrán problemas de los temas a tratar, ya que el presente informe será enfocado en lo práctico. ¿De? Colisiones. Tenemos aquí la colisión elástica y la inelástica. La elástica se caracteriza porque en un sistema de partículas se conserva la energía cinética, mientras que en una inelástica sucede lo contrario y sufren deformaciones. Tenemos acá un ejemplo que es para colisión elástica el péndulo de Newton y en colisión inelástica un choque de coches. Siguiente. Un ejemplo vendría a ser el diseño de los automóviles, que están hechos para que sufran choques que sean inelásticos. Y bueno, siguiente por favor. Centro de masa y movimiento del centro de masa. Em, Acá tenemos dos ejemplos, bueno, más que nada ejemplos gráficos. La primera describirá lo que es un centro de masa. Tenemos una llave inglesa colgando de una cuerda y bueno, en el punto A. Luego pasa a ser en el punto C. Intersectamos estos, obtenemos el centro de masa. Y en la segunda imagen tendríamos lo que es el centro de masa de la llave que se marca con un punto blanco. Cuando la llave gira en una superficie horizontal lisa, el centro de masa se mueve en línea recta con velocidad constante. Siguiente, por favor. Acá un ejemplo en la realidad podría ser un obús que estalla, que es una bala de un cañón de guerra. Este al estallar genera, por ejemplo, genera dos fragmentos. Estos siguen trayectorias individuales, mientras que el centro de masa sigue la trayectoria original. Siguiente. Objetivos. Objetivos generales de nuestro proyecto vendría a ser la definición y clasificación de los choques, definir la posición del centro de masa de un sistema de partículas y explorar los problemas propuestos. Los específicos es analizar el choque elástico e inelástico junto a las ecuaciones válidas para la solución. Claro, analizar el principio de conservación de cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas a la solución de problemas. Esto más que nada el tema de colisiones. Ubicar un centro de masa, analizar el movimiento del centro de masa de un sistema de partículas y definir velocidad y aceleración del centro de masa de un sistema de partículas. Marco teórico. A continuación, daré pase a mi compañero Díaz. Muchas gracias, compañero Walter. Bueno, aquí vamos a entrar en marco teórico, lo que corresponde al centro de masa, ¿no? El centro de masa, más que nada, va a ser el lugar geométrico en donde se va a encontrar concentrada la masa de un sistema, ¿no? Aquí en la imagen de la derecha podemos ver dos partículas de que están unidas y su centro de masa más que nada va a ir a la partícula que tenga mayor masa y el centro de masa se comporta como una partícula puntual. Ahora, ¿cómo nosotros podemos calcular el centro de masa para un sistema de partículas, para n partículas? Vamos a definir la posición, ¿no?, del centro de masa, que ¿cómo será? Será la sumatoria desde 1 hasta n de la multiplicación de la masa de cada partícula por su respectiva posición entre la masa total. Y en las coordenadas rectangulares, o sea, para x, y, z, pues simplemente sería lo mismo, pero en vez de la posición sería para la posición x, posición y posición z. Ahora, para una distribución de masa continua, vamos a agarrar más que nada una cantidad tan pequeña de masa. La posición del centro de masa quedaría 1 sobre la masa total entre el límite cuando esa pequeña porción de masa va a tender a 0, ¿no? Y de la sumatoria desde 1 hasta n de la multiplicación de la posición de cada partícula por esa misma masa tan pequeña. Recordando cursos de cálculo integral, eso vendría a ser la integral, ¿verdad? Sería 1 entre la masa total por la integral del vector posición por el diferencial de m. Y aquí vamos a obtener casas, ¿no? Cuando tenemos una distribución de masa homogénea, ¿no? Aquí más que nada se va a cumplir de que en cualquier punto el primero tenemos ahí la distribución lineal de masa, ¿no? Que es el diferencial de la masa entre el diferencial de la longitud. Pero como es homogénea, o sea, va a ser constante, ¿no? Y entonces va a ser igual a la masa total entre la longitud total. De igual manera para la superficial y la volumétrica. Un ejemplo claro del caso 1,
vamos a determinar el centro de masa de una barra homogénea, ¿no? De longitud L y masa M. Del dato, como es homogénea, pues ya podemos igualar de frente, ¿no? La distribución lineal de masa va a ser el diferencial de M entre el diferencial de longitud, y eso va a ser igual a la masa total entre la longitud total. Vamos a utilizar la fórmula de la posición de las coordenadas rectangulares, pero para el eje X, ¿no? Entonces sería 1 entre la masa total por la integral de la posición, que es X, por M entre L por el diferencial de L. Recordemos que dm lo hemos descompuesto y va a ser M entre L por diferencial de L. Bueno, para el caso 2 vamos a considerar un alambre, ¿no? Y vamos a pensar, pero una pequeña longitud, ¿no? Tal que sea un diferencial de su masa y su diferencial de longitud. En la parte de abajo podemos ver el lambda, que es igual a la distribución lineal de masa, del diferencial de la masa entre el diferencial de la longitud. Con la integral quedaría que el vector posición va a ser igual a 1 entre m por la integral del vector posición por lambda por el diferencial de L, donde ese lambda va a ser la densidad lineal de la masa y dependería de x y z. Ejemplo, determina el centro de masa de una barra no homogénea y nos dan como lambda igual a alfa x cuadrado, de masa m y de longitud L. Partiremos por la definición del lambda, ¿no? De la distribución lineal de masa. Despejamos el diferencial de m y luego integramos desde dónde, desde 0 hasta L, ¿no? Que es la longitud total de la barra. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener que la masa total es igual a alfa por x al cubo entre 3 evaluado desde 0 hasta L. Ahí vamos a encontrar el diferencial de m, ¿no? El diferencial de m, ya que ya encontramos alfa. Entonces el diferencial de m reemplazamos y va a ser 3m entre L cubo por x al cuadrado por diferencial de x. Vamos a hallar ahora la posición de su centro de masa, ¿no? Y entonces eso que va a ser igual a 1 entre m por la integral de x por el diferencial de m, ¿no? Pero recordemos que el diferencial de m ya lo hemos calculado. Y entonces, resolviendo todo eso, nos va a quedar de que su centro de masa va a estar a 3/4 de esa longitud. Ahora vamos a ver la distribución superficial de masa. Para este caso vamos a considerar una superficie metálica y de que vamos a agarrar también una pequeña porción de área. Entonces, con la integral nos va a quedar un integral doble. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ya que posteriormente vamos a ver métodos en los cuales de esa integral doble lo podemos convertir o hacer uso de una integral sencilla, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo nos piden hallar el centro de masa de una plancha triangular homogénea de masa m y de área A. Aquí el truco va a ser, vamos a agarrar un pequeño diferencial, ¿no? Diferencial de la base por y, ¿no? Entonces, para el área de ese pequeño rectángulo que está comprendido en esa plancha, pues va a ser el diferencial de esa área igual a y por diferencial de x, ¿no? Y por lo ya mencionado de que la distribución superficial de la masa va a ser el diferencial de m entre el diferencial del área, ¿no? Ese es igual a la masa total entre el área del triángulo rectángulo que es a por b sobre 2. Reemplazamos simplemente y luego vamos a encontrar una pequeña relación, ¿no? La relación de semejanza, que va a ser a sobre b igual a y sobre x, aquí en esta figura. Y vamos a encontrar que y va a ser igual a sobre b por x. Entonces, la posición del centro de masa en x va a ser 2 sobre a por b por la integral de x por a por entre b por x por diferencial de x, ¿no? Reemplazamos y lo evaluamos y nos va a quedar que la posición del centro de masa en el eje X va a ser de 2/3 de b. Luego, para encontrar el centro de masa, pero en el eje Y, pues es algo analógico. Y bueno, se hace casi los mismos pasos y luego vamos a encontrar el Y del centro de masa, ¿no? Calculando nos va a salir 1/3 de A. Ahora, la distribución volumétrica de masa. De la misma manera vamos a coger una pequeña masa, ¿no? Un diferencial de masa y un diferencial de volumen. Y aquí ya vamos a encontrarnos con una integral triple, ¿no? Pero para esto también vamos a utilizar técnicas como la anterior del área que nos van a ayudar y facilitar. Ahora, movimiento del centro de masa. Una vez comprendido lo que nosotros ya tenemos entendido sobre el movimiento del centro de masa, pasaremos ahora a ver a un movimiento para un sistema de n partículas, ¿no? Y de su masa total. Y de las masas de todas esas partículas deben permanecer constantes. Primero vamos a escribir lo que sabemos, ¿no? El vector posición del centro de masa va a ser igual a la sumatoria desde 1 hasta n de cada una de las masas, ¿no? De masa sub i por el vector posición sub i, entre la masa total. La masa total lo vamos a pasar a multiplicar, ¿no? Y lo vamos a derivar con respecto al tiempo. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener que la velocidad del centro de masa va a ser igual a la sumatoria
de 1 hasta n de las masas de cada partícula por su respectiva velocidad en la masa total. Si lo volvemos a derivar, vamos a encontrar la aceleración, ya que la derivada de la velocidad es la aceleración, ¿no? Con respecto al tiempo. Y no va a quedar que la aceleración del centro de masa va a ser igual a 1 sobre m, que es la masa total, por la sumatoria de 1 hasta n de la masa sub i por la aceleración sub i. Luego vamos a recordar sobre la ley de Newton, donde que la fuerza total, la fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero ¿qué pasa si nosotros lo hacemos, pero para cada partícula, ¿no? Entonces, la fuerza externa o la fuerza resultante para cada partícula va a ser igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. Y como algo extra vamos a recordar sobre la cantidad de movimiento para cada partícula del sistema. Sabemos que la cantidad de movimiento va a ser igual a la masa por su velocidad, pero para cada partícula, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría para la cantidad de movimiento del sistema? Va a ser la sumatoria de I hasta N de la cantidad de movimiento de cada partícula, ¿no? Y si hacemos uso de la fórmula anterior de la velocidad del centro de masa, que es 1 entre la masa total por la sumatoria de 1 hasta n, de la cantidad de movimiento, pues obtenemos que la cantidad de movimiento de todo el sistema va a ser igual a la masa total por la velocidad del centro de masa. Y con esto ya se va a concluir de que el centro de masa se comporta como una partícula puntual de masa m. Ahora, para un sistema de dos partículas, vamos a obtener que la cantidad de movimiento del centro de masa va a ser igual a la masa total por la velocidad del centro de masa, ¿verdad? Y si nosotros recordamos sobre temas anteriores, la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo nos va a dar la fuerza resultante, pero de las fuerzas externas. Ahora, si esa fuerza externa va a ser igual a cero, hay dos motivos: de que esa cantidad de movimiento sea igual a cero o de que esa cantidad de movimiento sea constante. Y si es constante, pues la velocidad también será constante. Aquí tenemos un ejemplo. El sistema que ven en la imagen está inicialmente a reposo. Si el hombre de masa m camina de A hasta B, ¿cuánto se mueve el bote de longitud L y masa m? Ese D que podríamos ver en la segunda imagen de la derecha es lo que están pidiendo. Primero vamos a encontrar su centro de masa, ¿no? De que va a ser igual a la masa de cada partícula, que sería el hombre, por la longitud donde está, más la masa del bote por la longitud donde está el bote, ¿no? Sobre la masa total. Y vamos a factorizar L simplemente. Y luego, para el otro caso, ¿no? Para el otro caso en donde está el hombre, ya llegó al punto B, va a ser igual a la masa por esa distancia que piden, más la masa del total del bote por la longitud del medio, donde está su centro de masa, más D, ¿no? Pero recordemos de que la cantidad de movimiento del sistema es cero, ¿no? Se conserva. Y esto más que nada va a ocurrir de que el centro de masa no se va a mover. Por lo tanto, estará en la misma posición. Entonces, simplemente vamos a igualar la posición del centro de masa. Simplemente, y ahí vamos a encontrar que D es igual a la masa del hombre entre la masa total por la longitud de L. Ahora, sistema de referencia ubicada en el centro de masa. De la imagen que está a la derecha, nosotros podemos concluir vectorialmente de que la posición de esa partícula, pero medido desde en tierra, ¿no? Desde O, va a ser igual a la posición del centro de masa más la posición de esa partícula medido por el centro de masa. Si lo derivado con respecto al tiempo, vamos a encontrar la velocidad, ¿no? Y va a tener la misma relación. Y aquí nos hacemos la pregunta: ¿cuál sería la energía cinética de su centro de masa? Bueno, hacemos unos cálculos, ¿no? Vamos a reemplazar simplemente y al final vamos a hallar de que la energía cinética total del sistema va a ser igual a la energía cinética del centro de masa más un medio de la velocidad de ese mismo centro de masa, módulo al cuadrado, por la masa total. Cantidad de movimiento de un sistema de partículas en el centro de masa. Por lo ya mencionado anteriormente, la velocidad del centro de masa medido por el mismo centro de masa es igual a cero. O sea, está midiendo su propia velocidad. Es como que si no se moviera, o sea, igual a cero. Y si su velocidad es igual a cero, entonces su cantidad de movimiento también será cero, pero medido por él mismo, por el mismo centro de masa. Entonces, para un sistema de dos partículas, vamos a obtener lo siguiente: que la cantidad de movimiento inicial, vamos a tener un valor, pero va a ser, y para el final luego va a ser cero. ¿Por qué? Por lo dicho anteriormente, ¿no? Entonces, la masa de la partícula 1 por su velocidad, medido por el centro de masa, más la masa sub 2, la partícula 2, por la velocidad
2, pero medido también del centro de masa es igual a 0. Con esto vamos a concluir algo muy importante, ¿no? De que la velocidad de la partícula 1 siempre va a ser en dirección contraria a la velocidad de la partícula 2. Y aquí simplemente vamos a encontrar las ecuaciones, ¿no? Las tan famosas ecuaciones. Aquí más que nada nos va a quedar de que la velocidad de la partícula 1, medido por el centro de masa, va a ser igual a la masa sub 2 por la velocidad relativa. Es decir, la velocidad relativa de la partícula 1 con respecto a 2 entre la masa total que hace el sistema de dos partículas, ¿no? M sub 1 más M sub 2. Y así análogamente podemos encontrar la velocidad medido por el centro de masa, pero de la partícula 2. Aquí hay que tener una cosa muy importante, sobre de que la masa reducida va a ser definido como 1 sobre U igual a 1 sobre M sub 1 más 1 entre M sub 2, donde M sub 1 va a ser la masa de la partícula 1 y M sub 2 la masa de la partícula 2. Ahora, colisión de dos partículas respecto al centro de masa. Vamos a considerar dos partículas, ¿no? Pero con respecto al centro de masa, recuerden de que ellos van a tener dirección contraria, ¿no? Y si ellos dos van a colisionar, no. Ahí me voy ya. Ya. Ahora vamos a entrar a colisión de dos partículas con respecto al centro de masa. Primero vamos a ver la colisión, más que nada, medido por el centro de masa, ¿no? Vamos a ver de que con respecto al centro de masa, los dos se están acercando. Y después de la colisión, ya los dos se están alejando, pero con un ángulo de inclinación, ¿no? Pero siempre la cantidad de movimiento va a ser cero, por lo ya le he dicho anteriormente. Ahora, colisión frontal completamente inelástico. Aquí vamos a dar cuenta de que antes de la colisión, lo he dicho anteriormente, sus velocidades van a ser opuestas, ¿no? Entonces se va a llegar un momento en donde una va a alcanzar a la otra. Y entonces, ¿qué vamos a obtener al comienzo, no? Que la cantidad de movimiento al inicio va a ser igual a la masa de la partícula 1 por su respectiva velocidad más la masa de la partícula 2 por su otra respectiva velocidad. Y eso va a ser igual al vector nulo, ¿no? Y después de la colisión, como es una colisión completamente inelástica, pues es como que si los dos se unieran, ¿no? Y si los dos se unen, pues están en un mismo cuerpo, es decir, van a compartir la misma velocidad. Ahora vamos a ir a la completamente elástica, ¿no? Aquí más que nada sus velocidades van a tener que rebotar, ¿no? Conservándose la energía cinética por ser una colisión completamente elástica. Y luego, si nosotros hacemos uso de las ecuaciones, la cantidad de movimiento y también de la energía cinética que se conserva, vamos a obtener de que la velocidad inicial va a ser igual al negativo de la otra velocidad. Es decir, en magnitud van a ser iguales, pero vectorialmente van a ser en posiciones diferentes, pero la magnitud va a ser igual. Bien, ahora ya vamos a estar por terminar. Ahora vamos a hacer una comparación con una colisión bidimensional, ¿no? Medido desde tierra y desde el centro de masa. Desde tierra nosotros vamos a poder ver que la masa va a estar acercándose hacia la otra masa 2, ¿no? De la partícula 2. Pero si nosotros hacemos uso del centro de masa, vamos a ver de que los dos están acercándose entre sí, ¿no? Ahora vamos a analizar su posición, ¿no? Vamos a analizar sus velocidades de cada uno, visto en tierra y también visto desde el centro de masa. Haciendo uso de las ecuaciones correspondientes, vamos a llegar que la tangente del ángulo de la velocidad sub 1 va a ser igual a la velocidad, a la primera velocidad, pero medido del centro de masa por el seno del ángulo, ¿no? Entre la velocidad medido por el centro de masa de la partícula 1 por el respectivo coseno más la velocidad del centro de masa. Aplicaciones. Aquí no, te vamos a hacer una aplicación, ¿no? Los centros de masa de dos esferas de acero lisas idénticamente se mueven a lo largo de dos líneas rectas, paralelas separadas a la distancia de 2,54 centímetros, como se muestra en la figura. Las esferas se están aproximando una a la otra con velocidad de 8,05 metros por segundo, y los radios de las esferas 2, 5,08, y el coeficiente de restitución es de 5 novenos. Nos piden hallar la velocidad de las esferas después del impacto. Primero, durante el choque, los dos van a estar juntos, ¿verdad? Entonces, vamos a hallar el ángulo que compete en ellas, ¿no? Hacemos uso del cálculo de geometría y vamos a hallar que el seno de alfa va a ser igual a esa distancia entre 2r. Haciendo los cálculos, ese ángulo va a ser 14,48 grados. Ahora, ya después del choque, vamos a hallar su respectiva cantidad de movimiento de cada uno, ¿no? Tanto del eje X como del eje Y.
Entonces, en la primera, la cantidad de movimiento medido desde tierra va a ser la masa por la velocidad 1 medida en tierra por el coseno de ese ángulo que habían formado, ¿verdad? Menos la masa de la partícula 2 por la velocidad sub 2 medido de tierra por el coseno de ese mismo ángulo. Y en el otro caso va a ser igual a la masa de la velocidad sub 1 medido del centro de masa más la masa sub 2 por la velocidad medida del centro de masa. Al igualar la velocidad de los centros de masa, vamos a obtener de que esos dos van a ser igual a 8,05, como nos habían dicho de dato. Entonces, la velocidad 1 medido del centro de masa más la velocidad sub 2 medido del centro de masa va a ser igual a 0, como había dicho, en direcciones opuestas. Ahora usaremos el dato del coeficiente de restitución. Reemplazamos simplemente las velocidades y vamos a obtener de que la velocidad de la partícula 2 medido del centro de masa menos la velocidad de la partícula 1, también medido desde el centro de masa, va a ser igual a 8,66, ¿no? Entonces, hacemos uso de un sistema, ¿no? Resolvemos el sistema y nos vamos a dar de que la velocidad 1 de la partícula 1 medido del centro de masa va a ser igual a menos 4,33 metros por segundo y la velocidad sub 2 de la velocidad medida por el centro de masa de la segunda partícula va a ser igual a 4,33 metros por segundo. Ahora vamos a calcular las velocidades en el eje Y. Vamos a igualar simplemente, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que las masas se van a simplificar. Reemplazamos y nos va a tener que salir la masa medida en el... Perdón, nos va a tener que salir la velocidad de la partícula 1, pero medido del centro de masa, pero en el eje Y, ¿no? Análogamente vamos a encontrar la velocidad de la partícula 2, pero medida por su centro de masa, que es 2,01 metros. Finalmente, para calcular la velocidad resultante, después del choque, va a ser igual a la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevadas al cuadrado, ¿no? Nos va a salir un valor de 4,76 metros por segundo. Ahora de parte mi compañero Luis Fernando Junior Acosta Cacique. Gracias, Daniel. Bueno, continuando con las aplicaciones, ahora vamos a entrar, bueno, vamos a recordar un tema que ya hemos explicado en un video pasado. El tema es de colisiones y vamos a recordar todos los conceptos que ya hemos estudiado anteriormente, ya sea energía, cantidad de movimiento y trabajo. Bueno, el problema dice lo siguiente. Una esfera de masa de 5 kilogramos cuelga de un hilo de longitud 2 metros y forma un ángulo de 60 grados con la vertical. Y al soltarse en esa posición choca con otra esfera, ¿no? De 20 kilogramos que está en el suelo, que sí hay en reposo. Entonces nos dan el coeficiente de restitución que vale 0,5 y nos dicen que el suelo tiene un coeficiente de fricción que vale 0,3. Entonces lo que nos pide es lo siguiente, que calculemos cuánto recorre la segunda bolita hasta detenerse, el espacio recorrido, y también cuánto tiempo emplea en detenerse. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? A ver, siguiente, por favor. Vamos a analizar el fenómeno primero. Tenemos que el hilo mide 2 metros. Entonces, la segunda esferita lo que va a hacer es golpear a la otra esfera de mayor masa. Lo que vamos a hacer primero va a ser descomponer el hilo. Bueno, mejor dicho, lo que vamos a hacer es tratar de hallar la conservación de la energía a partir del suelo como sistema de referencia. Entonces, lo que voy a hacer es dividir en dos partes el hilo. A partir de las funciones trigonométricas descubro de que la parte superior mide L coseno de 60 y como toda la longitud mide L, la parte inferior, que va a ser la alturita para calcular la conservación de energía, va a ser L menos L coseno de 60. Luego, después de ese impacto, lo que va a pasar es de que la bola va a salir y va a detenerse en algún momento. Sin embargo, hay una fuerza de que... ¿Cuál es la única fuerza no conservativa? Va a ser la fuerza de rozamiento. Entonces ahí voy a tener que aplicar mi concepto de trabajo. Pero al principio solamente vamos a enfocarnos en lo que es conservación de energía. Siguiente. Bueno, como lo dije, vamos a enfocarnos en el primer caso por ahora, para la masa M1. Por la conservación de la energía, sabemos de que la energía cinética va a ser igual a la energía potencial. ¿Ya? Vamos a calcular primero la energía cinética, que va a ser de la masa 1 a la hora del impacto, que va a ser igual a 1 medio desde su masa por la velocidad al cuadrado.
y va a ser igual a la energía potencial, que va a ser igual a su masa por la gravedad, por esa alturita que lo calculamos, que es igual a L menos L coseno de centro. Entonces, despejamos cuánto vale su velocidad y reemplazamos los datos que ya nos dieron. La gravedad vale 9,8, la longitud vale 2 metros, y el coseno de acento es 1/2. Entonces, reemplazando todo eso, voy a descubrir de que la velocidad de esa esferita 1 va a ser igual a 4,42. ¿Correcto? Ya descubrí cuánto vale. Ahora, como no hay ninguna otra fuerza externa, te voy a decir también de que se conserva la cantidad de movimiento. Entonces, nuevamente, por la conservación de la cantidad de movimiento, ¿qué digo? Que la cantidad de movimiento de la esfera 1 más la cantidad de movimiento de la esfera 2 antes del choque va a ser igual a la cantidad de movimiento final de la esfera 1 más la cantidad de movimiento final de la esfera 2. Pero al inicio, la esfera 2 no tiene velocidad, por lo tanto su cantidad de movimiento es 0. Entonces, de la esfera 1 va a ser igual a la masa por su velocidad 1. Pero de la ecuación anterior yo ya sé cuánto vale la velocidad 1, entonces lo reemplazo. Y después del choque no sé cuánto sean sus velocidades, eso es lo que estoy calculando. Entonces, simplificando la expresión, voy a tener de que la velocidad de 1 después del choque, más 4 veces la velocidad de 2 después del choque, va a ser igual a 4,42. Va a ser mi segunda expresión, lo voy a llamar expresión 2. Ahora voy a usar el dato del coeficiente de restitución, que vale 0,5. Como ya sabemos, el coeficiente de restitución va a ser igual a la diferencia de velocidades después del choque sobre la diferencia de velocidades antes del choque. Entonces, reemplazo los datos. Como yo ya tengo antes del choque, que de la velocidad de 0 y de la velocidad 1 que vale 4,42, voy a descubrir otra expresión que me dice que la velocidad 2 después del choque menos la velocidad 1 después del choque será igual a 2,21. Entonces ya tengo un sistema de ecuaciones, de la expresión 2 y de la expresión 3. Resolviendo ese sistema, siguiente por favor. Resolviendo ese sistema, voy a descubrir de que la velocidad 2 después del choque vale 1,326 metros por segundo. Y que de la velocidad 1 después del choque va a valer menos 0,884 metros por segundo. Ahora, para la masa 2, podemos calcular su velocidad a partir de su velocidad después del choque. ¿Cómo? Voy a ahora recordar nuestros conceptos de conservación de la energía mecánica. O mejor dicho, la interacción entre el trabajo y la energía mecánica. ¿Correcto? Ahora, de la figura anterior lo que vimos es que después del primer movimiento, ya cuando la esfera grande sale rodando, la única fuerza que va a interactuar va a ser la fuerza de rozamiento. Sin embargo, esa fuerza de rozamiento se opone al movimiento, por lo tanto, el trabajo que realice va a ser negativo. Entonces, a partir de la ecuación de la relación que hay entre el trabajo y la energía mecánica, como no hay energía potencial después del movimiento de la bola rodando, la energía potencial va a ser 0. Sin embargo, sí es cinética, que va a ser de la segunda bolita, que es un medio de la masa 2 por su velocidad al cuadrado. Ahora, el trabajo va a ser igual a la fuerza de rozamiento por el espacio recorrido. Y el trabajo de la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Pero como es el piso, la normal va a ser igual a la fuerza de gravedad, solamente que hacia arriba. Entonces va a ser igual a menos mu por su masa, por la gravedad, por el espacio recorrido. Entonces, despejando el espacio recorrido, que va a ser igual a su velocidad 2 al cuadrado, sobre 2 veces mu por la gravedad. Solamente voy a reemplazar los datos y así es como descubro cuánto es el espacio recorrido hasta que se detiene, que va a ser 0,29. Y así es como doy respuesta a la primera pregunta que me dicen, la pregunta. Ahora, no solo me preguntan eso, me piden cuánto tiempo demora en detenerse. Y lo único que voy a hacer va a ser aplicar nuestras ecuaciones de cinética. La primera que nos dice que la velocidad final cuadrada es igual a la velocidad inicial cuadrado, como está desacelerando, menos 2 veces aceleración por el espacio recorrido. Simplemente como se va a detener, la velocidad final va a ser 0, entonces se elimina la primera. Entonces, despejando aceleración va a ser igual a su velocidad inicial cuadrado sobre 2 veces el espacio recorrido, que ya tengo todos los datos. Simplemente los reemplazo y descubro cuánto vale la aceleración, que es 3,03. Y voy a aplicar otra ecuación que nos dice de que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos aceleración por tiempo. Nuevamente la final va a ser 0 porque se detiene, y despejo el tiempo, que va a ser igual a la velocidad inicial sobre la aceleración. Y reemplazo los datos que ya tengo, y de esa manera descubro que el tiempo va a ser 0,44 segundos. Ahora le doy pase a mi compañero Walter Sánchez. Muchas gracias, compañero. Bueno, a continuación veremos este problema del libro Giancoli. Determina el centro de masa de una parte de máquina que tiene la forma de cono uniforme de altura h y radio r. Nos da una sugerencia. Divida
divide el cono en un número infinito de... disculpe, cierra. Pero sigues poniendo, pero voy a cortar. Ah, sí, ¿Qué pasó? la llegó visita, creo, no sé, algo así. Problema 3. Determina el centro de masa de una parte de una máquina que tiene la forma de cono uniforme de altura h y radio r. Nos da una sugerencia. Divide el cono en un número infinito de discos de espesor de z, uno de los cuales se muestra. Aquí podemos ver en nuestro gráfico un eje coordenadas y el cono invertido. Muy bien, siguiente, por favor. Bien. Ahora, para resolver este problema, tenemos que tener en cuenta dos conceptos. El primero es que el centro de masa de un objeto extendido se calcula mediante la integral. Muy bien. Y el segundo es que el centro de masa de cualquier objeto simétrico se ubica sobre el eje de simetría. Bueno, acá en nuestra solución consideramos la punta del cono como nuestro origen. Y bueno, el eje Z vendría a ser nuestro eje de simetría. Ya teniendo estos datos, tendríamos la posición X y Y, que vendría a ser 0 y 0. Entonces nuestro centro de masa se ubica en el eje Z, como hemos dicho anteriormente. Ahora, como hemos dicho anteriormente también, que el centro de masa de cualquier objeto simétrico se ubica sobre el eje de simetría. No. ¡Ah! Otra vez. ¿Qué fue? Me estoy confundiendo. Es que estoy que veo dos imágenes acá y... Disculpa. Y ahora sí. No sé qué pasa con este Word. Digo, con este PT. De verdad, disculpa. Y ahora sí. Problema 3. Determina el centro de masa de una parte de una máquina que tiene la forma de un cono uniforme de altura h y radio r. Sugerencia. Divide el cono en un número infinito de discos de espesor dz, uno de los cuales se muestra. A continuación veremos un eje de coordenadas x, y, z con un cono invertido. Y acá tenemos dicho de modo coloquial, el grosor de z. Siguiente, por favor. Muy bien. Para este problema, consideramos la punta del cono en el origen y el eje de simetría del cono sería el eje z, a la vez que sería la vertical. Claro, considerando esto, tendríamos nuestro... ¿Qué fue? Sigue nomás. Solución, consideramos la punta del cono en el origen y el eje de simetría del cono sería el z, a la vez que sería la vertical. Dicho esto, tendríamos nuestra posición del centro de masa en el eje X sería 0 y en el eje Y tendría que ser 0. Y además que el centro de masa se ubicaría en el eje Z. Claro, porque el centro de masa de cualquier objeto simétrico se ubica sobre el eje de simetría. Ahora, decimos, el centro de masa de un objeto extendido se calcula mediante la integral. Aquí podemos ver que para la parte de z, el centro de masa es 1 sobre la masa total por el integral de z, el diferencial de m. También podemos expresar nuestra masa como la integral de la diferencial de m. Entonces, reemplazamos y obtenemos esto. Z del centro de masa es integral del z por diferencial de m sobre integral de la diferencial de m. Ahora, como nos dicen que el objeto es uniforme, podemos expresar usando nuestra densidad. Claro, nuestra densidad podemos considerarla como diferencial de m sobre diferencial del volumen. Despejando sería diferencial del m es igual a densidad por diferencial del volumen. Esto lo reemplazamos en nuestra expresión y obtenemos que la integral de z por la densidad por diferencial del volumen sobre la integral de la densidad por diferencial del volumen. El diagrama anteriormente mostrado, obtendremos el siguiente dato, que la diferencial del volumen es igual a pi por r cuadrado por el d de z. Esto es del disco. Si tomamos, si volvemos al gráfico anterior y consideramos ese pequeño disco que hemos obtenido, el d de z es una altura infinitesimal y de esa forma tendríamos como un cilindro muy pequeño. Y el volumen del cilindro es el área de la base, pi por r cuadrado, por la altura, que es el d de z. Muy bien. Ahora vamos a la geometría del cono, nos permite obtener la siguiente relación. Acá coloco un alfa para tener como una referencia. Nuestra tangente de alfa es r sobre z es igual a r mayúscula sobre h. Despejando el r minúscula, que es el radio del cilindro, tendríamos z por r sobre h. Muy bien.
Ahora combinamos nuestras relaciones e integramos. Nuestra componente z del centro de masa es igual a la integral del z por densidad por diferencial de volumen sobre integral de densidad diferencial de volumen. Muy bien. Esto de acá, recordemos que diferencial de volumen lo habíamos hallado anteriormente y reemplazamos. Acá abajo también el denominador igual. Y separamos la densidad y el pi, y también reemplazamos el R minúscula, que es Z por R mayúscula sobre H. Y elevamos al cuadrado y todo. Y vamos separando los valores, los números, las constantes. Bueno, una vez separado todo, eliminamos densidad por pi por R sobre H tal igual al cuadrado, sobre densidad por pi por R sobre H tal igual al cuadrado, se va. Y ahora tendríamos nuestras expresiones, y tendríamos que integrar desde cero, desde la punta, hasta la altura, o sea, lo máximo que era el cono, H, en ambos lados, y de esta forma, reemplazando, tendríamos H cuarto sobre 4 sobre H tercio sobre 3. Estos son los resultados numerador y denominador de las integrales anteriormente mencionadas. Simplificando, tendríamos 3 cuartos de H. Y ya, con todo esto ya tendríamos la posición de Z de nuestro centro de masa. Recordando que en el eje X y en el eje Y era 0 y 0, 0i más 0j, más 3 cuartos de h por k. Esa es nuestra posición del centro de masa. Bien, ahora vamos a ver la parte de conclusiones. Siguiente, por favor. ¿Qué podemos concluir como grupo? Bueno, un primer punto, que el centro de masa, recordemos, siempre se comporta como una partícula puntual. Otro es que la cantidad de movimiento de un sistema tomado como sistema de referencia del centro de masa siempre va igual a cero. Okay. También consideramos problemas de choques. Hemos visto varios problemas de choques, ya he explicado por mis compañeros, donde una aplicación particular de los billares, que hemos visto anteriormente, la aplicación, ¿no? Los billares o hockey, que bueno, la idea es lo importante, ¿no? Observamos que el ángulo que tienen después del impacto, analizamos ese ángulo, esto puede ser aplicado en un concurso internacional de billares, donde el competidor pues, considera esto y así puede ganar o acertar a un tiro adecuado, ¿no? Lo importante de este proyecto son las aplicaciones como las colisiones, donde trabajamos en 2 dimensiones. El problema nos pedía hallar, bueno, hemos observado un problema donde nos pedía hallar el centro de masa y las fuerzas que actúan según estas, ¿no? Estas fueron sencillas porque hemos tenido una base concreta. Observamos problemas no solo también de choques, sino también se utilizó algunos... Mira, ahí está péndulos, ¿no? Ese es el problema cuando no corríamos bien. ¿Qué es eso ahí? No había problemas de péndulos, o sea, por eso. Pero ¿por qué está péndulo si nadie ha enviado péndulos? Sí, sí había problemas de péndulos. ¿Vale, cacique? ¿Cacique tuyo? El mío no es se podría considerar péndulo, pero Pero no es péndulo en sí. en No, sí pero no claro, es- utilizamos péndulos. ¿No? Ah, ¿te En refieres desarrollo. al de Newton, el que puse como ejemplo? Había algunos. Ya bueno, No. dale. No. Sigue nomás, sigue. Bueno, observamos el problema no solo donde utilizamos choques, sino también péndulos. Y pues estamos integrando varios métodos para poder desarrollar los problemas, ¿verdad? Podemos analizarlo con péndulo, que sucede, utilizando varias fórmulas, ¿no? Y logramos estudiarlas hasta identificar el momento en que se detiene. Bueno, determinamos el centro de masa de los sólidos complejos con las aplicaciones del problema de física de ciencias e ingeniería de Clem-Collin, la cual nos pedía encontrar el centro de masa de una máquina que tenía forma de cono. Bien, eso fue todo. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias.